La columna de género de Caro Notal Giovanni es presentada por Vegasina, de la cocina a la oficina. Ya viene Caro Notal Giovanni. Si estás pensando en ahorrar, tengo el mejor plan con ahorro programado de Fuserep. Recibís una excelente rentabilidad por tu dinero y además podés pactar retiros periódicos de tus intereses según tus necesidades. También podés ahorrar en la moneda que quieras y tenés tranquilidad que tus ahorros están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios. Pero lo mejor de todo es lo que hacen con tu dinero, porque Fuserep es una cooperativa de ahorro y crédito ética y responsable que utiliza tu dinero en proyectos que tengan un impacto real y positivo en nuestra comunidad. Hablemos del placer femenino. Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Yo también, no tenía un pique. No, se ve que ya pasó. Ya pasó como estábamos ya pasó. Entretenidos con otras charlas. Siempre hablando de política internacional nosotros, lo que pasa. Sí, muy rico lo que trajiste hoy en materia de chocolates, por favor, Camila. ¿Comiste, Caro? ¿Qué quisiste? comí, Tienen ya dulce de leche No, adentro. pero bueno, guárdalo, porque si no... Claro, Ay, dejá de decir cuando tiene que comer el chocolate, Camila. Para mí puede comerlo No te perfectamente. pongas tóxica. Aparte vamos a hablar de placer. No pongas tóxica. Femenino, y esto es parte del placer, comer chocolate. Es verdad. esto es un Femenino placer. y de Yo cualquier capaz que género. como otro, porque Te digo tanto más. placer que... No sé si no es más placentero el chocolate que lo otro. Bueno, Es tan viejo López. Sí. compiten, Viejo. cabeza a cabeza. No, yo mira que adhiero un poco a la teoría de él. Ay, déjense de joder. Chocolate acá y allá coso. Yo No sé lo para dudo. dónde voy Sí, hoy, ¿eh? estamos en la misma, Y el helado, ahí también, igual. Pero bueno, en ¿Y fin. si ese? Bueno, sí, también. Y si un, ¿Qué helado querés? Una También, orgía? y si ¿por qué untamos- elegir si podemos tener todo, chiquilines? podemos untar. ¿Por qué no unimos los dos mundos y hacemos un mix? Claro, sí, es muy buena idea. Bueno, a pedido de Mariano López en la columna anterior, vamos a hablar del placer y la sexualidad femenina, que lo vamos a dividir en dos columnas. Hoy vamos a arrancar un poco por un repaso, pero así, pinceladas históricas, pero así, a vuelo de pájaro, porque está... Evidentemente es mucho lo que hay para decir. Y la próxima, sí, vamos a entrar más en la actualidad y en cómo, de alguna manera, si sí o si no, es el debate que vamos a plantear en la próxima columna, la sexualidad femenina sigue condicionada, digamos, socialmente y Ahí culturalmente. va, sí, porque es una pregunta que yo te lancé el otro día. Exacto. Y que dijiste, la guardo. Y te traigo la respuesta para una siguiente columna. Ahí va. Bueno, hoy traemos parte de la respuesta. Para eso nos vamos a ir lejos, a la antigüedad, y ustedes, Sí. que esto es un término actual porque se sigue usando, pero en realidad surge ahí. El término histeria, que en realidad la palabra original viene del latín y significa útero, y en la antigüedad es que se instala la histeria como una enfermedad propia del útero y por lo tanto propia de las mujeres, ¿no? Como una patología femenina. Y ahí, bueno, médicos de la antigüedad, como por ejemplo Hipócrates, si hay algún médico que me esté escuchando me va a odiar, pero bueno, porque el famoso juramento hipocrático que hacen los médicos, bueno, Hipócrates fue uno de los que sostuvo la histeria como patología femenina, y una de las formas de curar la histeria en las mujeres en ese momento era casarlas a las que fueran vírgenes e incluso a las que habían enviudado, y de la mano también de la iglesia, como que se, digamos, esta cuestión del deseo femenino, que era patologizado como la mujer histérica, era visto como una cuestión maligna, demoníaca, que había que, de alguna manera, limpiar, barrer, ¿no? Entonces ahí también aparece la iglesia con esta cuestión de eso, de buscar la redención del mal que habita en las mujeres a través del ministerio sagrado del matrimonio, ¿no? Eso sucede... Entonces sí. era que necesitabas un hombre a tu lado, no para darte placer, era a tu lado. No. Recibir placer Según es un concepto este. en la antigüedad que no existía, o sea, no existía para las mujeres. Pero entonces esto, histeria, enfermedad del útero, bueno, te tenemos un marido, listo, y ahora está solucionado. Claro, tenés un tipo ahí. Claro, sí, o sea, ese era como el argumento, ¿no? El argumento para curar la histeria, para que las mujeres como que bajaran, digamos, en los niveles de excitación, y además pasaba que como que casi que cualquier cosa era catalogada como histeria, o sea, que en realidad ibas con dolor de muela y bueno, ¿no? O sea, era como que marchaba todo para la bolsa común de la histeria. Llegamos a la Edad Media, seguimos con el tema de la histeria, obviamente ahí se instala y ya venía el tema de las relaciones sexuales solo con fines reproductivos, por eso te decía lo del placer, o sea, no, olvídate que sentir placer, o sea, sí, podrás sentir placer, pero si te vas a procrear, si no,
bajo ningún concepto. Y se empieza a generar toda esta cuestión de esta ideología de la sexualidad femenina asociada a la vergüenza, algo que hay que ocultar y reprimir, y vamos a ver de formas concretas cómo se ocultaba y se reprimía, y por lo tanto deriva en un gran desconocimiento de las mujeres, obviamente, de su propio cuerpo y de su propio disfrute, ¿no? La masturbación femenina, sin ir más lejos, estaba mal vista en la Edad Media. El deseo sexual era considerado patológico y requería de tratamiento médico. La masturbación... Solo si el deseo sexual lo tenía ella, ¿no? Sí, por supuesto. Si el deseo Ningún hombre recibía ningún tratamiento Si el médico deseo por sexual lo masturbarse. tenía el hombre, no era considerado una patología. No, de ninguna manera. Ay, pero qué momento, ¿no? Increíble. Al médico. Este momento son siglos. La masturbación, entonces, además de considerarse patológico y algo que tenía que ser tratado médicamente, femenina, se entendía como una desobediencia a las ocupaciones maritales porque la mujer que se masturbaba de alguna manera estaba dejando de lado la finalidad para la cual había sido concebida, chiquilinas, que cuál es y cuál era. Maternidad. Procrearse. Pará, Exactamente. perdón que repita la pregunta a la inversa por las dudas, porque creo que queda subrayado el concepto. En esa época no estaba para nada mal vista la masturbación masculina. No encontré nada al respecto Nada, en por ningún eso lado. en el caso de los hombres era algo natural, estaba bien que lo Ni hicieran siquiera para- sé si la gente se para enteraba descargar, si los hombres se masturbaban o no. O sea, a Claro. nadie le importaba que los hombres... O estaba sea, a mal- nadie nunca le importó lo que los pero hombres estaba mal hicieran con visto su si lo cuerpo. hacía una mujer. Sí, totalmente. Ajá. No solo mal visto, sino que, ya les digo, o sea, tratamiento médico, bueno, el tema de la histeria también tenía que ver con eso. ¿Y qué sucede? Claro, empiezan a llegar hordas de mujeres a los consultorios médicos preocupadas por supuestos síntomas de histeria o mujeres que eran diagnosticadas con supuesta histeria. ¿Y qué pasa? A los médicos, que por supuesto eran hombres, ¿qué se les ocurre como forma de cura? Ya veníamos con lo del matrimonio, casarlas y eso. El famoso masaje pélvico para aliviar los síntomas de la histeria. Que el masaje pélvico no era otra cosa que la masturbación. Entonces Eso las es un mujeres... abuso, porque lo hace un profesional. Ay, horror. Claro, es un abuso hoy. En ese momento era algo totalmente... No era un masaje, no era un automasaje. No. Era un Los masaje que hacía médicos... un médico, un por profesional. supuesto, médicos hombres que masturbaban, porque le llamaban masaje pélvico, pero en realidad era Sí, una sí. masturbación, a las mujeres para aliviar los síntomas de la histeria. Claro, ¿qué sucede? Fue como que peor el remedio que la enfermedad, porque las mujeres que llegaban para curarse los síntomas descubrían eso, que era nuevo para muchas, empiezan a llegar cada vez más, y en un momento los médicos no dan abasto. Entonces, ¿qué pasa? Era cansador, ¿no? El tema de curar la histeria para ellos, y ahí a uno se le prende la lamparita y que inventa el primer vibrador a pilas, bueno. Que por en eso fin, se le llamaba ¿cómo se le Consolador. llama? consolador. Consolador. Ah, No, mira. que me Claro. parece que el No lo nombre había consolador asociado. viene de ahí y que por eso ahora ya no se usa la palabra consolador. Claro, se usa tenés solo vibrador. razón, no lo había pensado eso. Me Bueno, parece. nace ahí el primer vibrador eléctrico, que no tengo muy claro si era eléctrico, a Hay una pilas o cómo. película sobre esto, que no la vi. Hay una película sobre esto, pero no me la acuerdo. Está, un día les traigo. Bueno, no sabía tampoco que había una película. Acá hablamos década 1870, ¿no? Y, claro, después Peñarol Inteligencia. A ojos de muchos expertos, los vibradores no curaban la histeria, sino que la empeoraban, ya que las pacientes solicitaban más tratamiento. Oh, Sí, ya. echa la ley, echa la trampa. O sea, a la señora le gustó el Vendémelo. tratamiento. Le decías, no vengo más al consultorio, véndemelo. Ahí está. Me llevo el Entonces, aparato. ahí es que nace el famoso vibrador como una cuestión médica para curar una supuesta patología que después deriva en lo que conocemos hoy. Por supuesto que los vibradores eran usados en el contexto del consultorio médico, y cuando era en los hogares era también siempre buscando sanar los síntomas bajo supervisión del esposo, ¿no? O sea, nunca una mujer sola con un vibrador en un baño ni nada por el estilo. Bueno, después, bueno, esto lo que muestra obviamente que era algo instalado también en la época, esto que decíamos, que el deseo sexual femenino era visto como algo peligroso que debía frenarse por todos los medios, y vamos como avanzando en la historia. Y, por ejemplo, en Gran Bretaña, en determinado momento, y también en Estados Unidos, para hablar de culturas occidentales, se instala, estoy tratando de encontrar, estamos hablando de mediados del siglo XX, o sea, ayer. Sí. Se instala la amputación del clítoris como forma
del glande del clítoris, como forma para eso, que las mujeres no tuviesen deseo sexual más allá de lo requerido para el matrimonio o la procreación. Ainda más. Además es algo que algunos países todavía lo siguen haciendo. Creo que en Nigeria se sigue haciendo. Sí, ¿no? en países de África, de Medio del país, Oriente. Hay muchos lugares en que y en se comunidades de inmigrantes muy ortodoxas, aunque vivan en Occidente, sigue sucediendo eso, la amputación, ¿cómo es que se dice? Ay, tiene un nombre. Ablación. Exacto. ¿Arranca con A? Ablación genital. Sí, eso mismo. Ablación Lo genital. decía Macho. Y esto, bueno, ocurría en Gran Bretaña, ocurría en Estados Unidos. En Gran Bretaña como que fue un lapso corto. En Estados Unidos se siguió con se llama clitoridectomías, que se practicaban incluso en adolescentes para evitar que se masturbasen hasta, lo que decíamos recién, mediados del siglo XX, o sea, 70 años atrás. Y traigo esto porque esto pasaba hace 70 años. Hoy, digamos, es algo que por lo menos no está socialmente bien visto. Sigue sucediendo en algunas culturas y en algunos países, como decía Mariano, pero no ha transcurrido tanto tiempo tampoco. Entonces, a lo que voy es que la concepción, la ideología, las creencias culturales que sostenían estas prácticas hasta hace 70 años, y bueno, no están todavía cerca de desaparecer por completo, ni siquiera en la actualidad, que es lo que vamos a ver en la columna que viene, ¿no? También en el siglo XX se empieza a instalar de muchas formas, pero voy a citar, por ejemplo, a Sigmund Freud, el llamado el padre del psicoanálisis, bueno, toda esta teoría del pene o el falo como referente de la sexualidad, esta cuestión de la envidia al pene, esta cuestión de que estamos, bueno, nunca, las mujeres obviamente no lo tenemos, no lo tuvimos. Con un faltante, como que nos Y concebían entonces con un estamos faltante. condenadas a desearlo por el resto de nuestras vidas y a vivir en su búsqueda forever, porque nosotros no los tenemos y ellos sí. Entonces eso también como que reproduce, sí, una cultura de la sexualidad, que yo creo que eso sí sigue instalado hasta el día de hoy, de el falo como centro de un vínculo sexual, o sea, como algo, digamos, imprescindible para un vínculo sexual, ¿no? Y acá aparece una señora que en la década del 70... 1970, 1870. 1900, ya estamos en el siglo XX. Sigmund Freud, una señora que se llamaba así porque falleció en 2020, Cher, no sé cómo se dice, Cher, Hit, que hizo una serie de preguntas a 3.500 mujeres y les pidió que escribieran sobre sus propias experiencias sexuales. Y acá ella desmiente uno de los grandes mitos de la sexualidad, que sigue hasta el día de hoy, que es que la mayoría de las mujeres solo podían alcanzar el orgasmo a través del coito. O sea, existe instalado desde Ay, esto en el siglo siempre. XX, 1970, me quiero morir. Sí, claro, pero que las mujeres solo pueden alcanzar el orgasmo a través de la penetración es algo que mucha gente cree al día de hoy. Sí. O sea, sí, la señora esta hizo este cuestionario, digamos, a 3.500 mujeres y ahí rompe, obviamente, con esta cuestión heteronormativa de que sin el pene no hay orgasmo, porque se encuentra con que, parece que las mujeres llegan al orgasmo a través de la estimulación del clítoris sin un pene de por medio. Es y una esto, ignorancia mayúscula igual, ¿no? sí, bueno, en ese Pero momento, entonces, no, en ese momento, década del 70, no era, Sí. y yo insisto, o sea, que No, sigo no, a varias ignorancia, sexólogas. y aparte es propio de gente que nunca se tocó en su vida, digamos. Sí. Ni ellas, ni amigas, ni ustedes. No, pero por eso, pero si estamos hablando de que eras una desquiciada y una loca si te masturbabas, ¿quién se podía querer tocar? O te podían amputar el clítoris, o sea, a mí me dicen te apuntar el clítoris y no me toco tampoco. Mirá que me ato las manos. hasta nuestra época, yo creo que mi generación y la siguiente, me animo a decirlo, yo soy del 84, mi generación y la siguiente somos aún mujeres en las que en la casa no se hablaba de masturbación femenina y en la educación sexual que recibimos pero tampoco. Pero mirá que en mi casa tampoco se habla de masturbación masculina, ¿eh? O sea, básicamente en casa... pero entre amigos sí. No, entre amigos sí, Pero- claro, no digo, pero yo soy de la generación de que en casa no se habla de masturbación en general, éramos dos Ta. hermanos varones. Ahí va, pero entre varones era re común entre ustedes hablarlo, pero No, entre chicas, amigos, nosotras, entre amigos nada más. No, en mi No, generación entre sí, nosotros cero. entre Ah, pares entre amigos se sí. habla, entre amigas tengo recuerdos Por de eso- charlas, pero educación sobre la masturbación femenina no hubo en mi caso. No. Y yo puedo decir Soy del que 91. yo puedo decir que soy, no sé, Cami, vos si caes en la misma que yo, pero o sea, de nuestra generación yo creo que todas o casi todas
de las que creció durante su adolescencia y teniendo sus primeros encuentros sexuales sin saber esto. O sea, sin saber, o sea, yo durante los, no sé obvio, hasta sí. qué momentos pensé que Que era por la- si por no la tenía un penetración. orgasmo con la penetración era una subnormal. O sea, Bueno, es nuestra generación. y, Total. y yo sigo varias cuentas de personas que se dedican a la educación sexual de Uruguay y de Argentina y veo las historias y veo a veces cuando hacen encuestas mismo por Instagram y demás, y esto es un planteamiento frecuente de eso, de preocupación. O sea, de decir, ¿me pasa esto? ¿Soy Ay, no normal? llego, O sea, no sé cuánto, ¿qué me pasa? claro, ¿Me claro. está fallando algo? Sí, sí, sí. Y en realidad, hoy por hoy se sabe que solo el 30% de las mujeres es capaz de alcanzar el orgasmo solo con penetración. Bueno, entonces, esta señora que hace esta encuesta en la década del 70 llega a esa conclusión porque es lo que le muestra las propias respuestas de esas mujeres, ¿no? Y sigue hasta el día de hoy, creo yo, esta creencia de que si no hay penetración no es posible el orgasmo femenino. Después hubo otra señora, que está pobre, con las mejores intenciones del mundo, Mari Bonaparte, que era sobrina de Napoleón Bonaparte. Acá me perdí de año. Qué tío que tenía. La sobri. Un estadista. Ella creyó en determinado momento que lo que se necesitaba era que las mujeres, o sea, tuvo buenas intenciones, pero no le salió. Si las mujeres se sometían a una operación para... ella decía que había que separar la zona genital del clítoris para poder tener un orgasmo durante la relación sexual con penetración. Y ahí se instala toda una cuestión de las cirugías como para generar esa distancia, y dice, bueno, a las mujeres que se sometieron a esa cirugía perdieron toda sensibilidad, y ella incluso se sometió a la cirugía sin conseguir ningún efecto, más allá del relato puntual de lo que ella planteó y que evidentemente no le salió y no era la solución al problema. Lo coloco como como algo que muestra, como algo problemático, el hecho de que las mujeres no tuviesen un orgasmo solo con la penetración, que es algo que sigue hasta el día de hoy. Ahora, esto es lo que ha pasado muy, muy abuelo de pájaro a lo largo de la historia. Hoy algunas cosas siguen sucediendo, otras no, y hay cuestiones como ideológicas y culturales, sin ir más lejos. Me voy a referir muy brevemente al porno, al lugar que le da la pornografía a la mujer, al cómo una mujer logra un orgasmo en la pornografía, ¿no? Esta cuestión también de lo del pene como centro, todo lo demás, que eso sí sigue vigente en la actualidad, pero es lo que vamos a hablar en la próxima columna, que no Wow. la voy a spoilear. La parte 2. Quedamos reenganchados. Perfecto. No sé si logré mínimamente Sí, claro que sí. revertir tu pensamiento así, porque vos me decías, hoy en día no pasa. Claro, lo vas a lograr revertir en la segunda próxima, parte. bueno, porque ok. la pregunta mía era actual, era sobre la actualidad, no Actual, sobre el actual. pasado. Sí, sí, sí. Yo te decía, hoy, ¿sigue siendo reprimido el placer sexual femenino? Bueno, la respuesta estará en la segunda parte. Bueno, igual te tiré algunas. Me tiraste Te un par, tiré, no sé. no sé. Traemos deberes para la próxima. Está Yo bien. tengo que traer la película Te lo esta. respondo después de la segunda parte. Nos vamos corriendo. Gracias, Caro. Le quiero agradecer, antes de que me echen, a Vegasina por apoyar este espacio. Sigan en Instagram a Vegasina, viandas saludables para todos los días. En las historias del Destapaboca van a encontrar las promos de las viandas saludables para esta semana. Y hablando de placer, les voy a recomendar Betel Spa Única, cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Te invita a vivir una experiencia única y exclusiva en cualquiera de sus centros, atendiendo cuerpo, alma y espíritu en un mismo lugar, de la mano de los mejores profesionales. Betel Spa lo hace posible. Nos vamos, ya se viene 9:70 Noticias y luego Laboral Deportiva. Hasta mañana. Hasta mañana, chau, chau.